Hola, soy Luisa Fernanda Restrepo Y yo, el pastor Javier Montoya Puentes. y esto es Teología para Dummies. Pastor, el día de hoy nos gustaría, ya que nos estamos acercando a las fiestas dicembrinas, donde hay tantos baches de pronto en la información, no solo de las personas creyentes, sino de aquellas personas que en la familia nos acompañan y a veces nos hacen preguntas sobre este tema en específico que es tan especial obviamente para todos, para los creyentes pues por lo que significa lo que celebramos y para los no creyentes pues porque lo toman de fiesta y diversión, pero surgen esas preguntas. Entonces nos gustaría para este momento hablar sobre la Navidad, tener como un refresh sobre lo que son los rituales, tradiciones y las fiestas que normalmente por cultura celebramos, pero entonces ¿cómo sería esa manera oportuna y asertiva de hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces nos gustaría que nos contara de una manera pues muy natural cómo como creyentes podemos hacer una buena celebración ante los ojos de Dios. Claro, y eso es lo que vamos a tratar en ese espacio de una manera lo más informal posible. Correcto. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos es como, ¿un cristiano cómo puede celebrar la Navidad? Bueno, si partimos desde el concepto bíblico Navidad, ¿qué es Navidad? Creo que la pudiera celebrar de una manera muy espontánea y muy espiritual. Porque Navidad sencillamente tiene que ver con nacimiento. Y si miramos desde la escritura, nacimiento o natividad viene a ser la encarnación. Encarnación es que Dios, un ser extraterrestre, se hizo terrícola, se hizo como usted y yo, un ser humano de carne y hueso. Esa es la Navidad, encarnación. El cielo viene a vivir entre nosotros. Si desde ese concepto bíblico miramos lo que es la Navidad, la seguiremos celebrando siempre. La Navidad no se está enfrascando en una época, no se está enfrascando en una fecha. Navidad es un concepto diario. Es decir, Jesús vino a su vida, vino a la mía, vino a la de ustedes, y desde ese momento hay que aplicar algo que dice San Juan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, y Jesús está creciendo. O sea, Navidad es constante. En el mundo entero, a toda hora, en cualquier época del año, en cualquier instante, hay alguien que está naciendo en Cristo Jesús. Eso es Navidad, encarnación de Jesús en la tierra para venir a darnos la salvación. Súper lindo. Pero entonces en ese concepto de que Jesús nació en mi vida y lo celebramos popularmente todos en el mes de diciembre, ¿cómo nosotros como cristianos podemos hacer esa celebración específicamente en ese mes? Yo le pregunto a ¿usted Navidad cómo la celebra? ¿Qué hay? ¿Hay alegría? Sí, claro. Claro. La expectativa de la familia, de reencontrarnos con muchas personas, de comer delicioso, sí, de estar De muy unidos. regalos. Muchos regalos. Claro, es que eso es todo lo que es el ambiente navideño. La Navidad es una época del año que se viste precisamente de una época muy especial, música, decoración. En este país pues tenemos muchas tradiciones, Sí. Lo que es, digámoslo así, la marranada, Deliciosa, sí. el regalito del niño Dios, los adornos navideños, los villancicos, toda una serie de elementos que unen a la familia. Por ejemplo, en mi casa se celebra la Navidad. ¿Por qué? Porque es lazos familiares. Viene gente del exterior, nos unimos alrededor de la mesa porque se prepara un alimento y también alrededor de ese símbolo navideño que es el árbol de Navidad, bueno, se colocan ahí los regalos. Esa era una pregunta súper importante. Nosotros como cristianos, ¿debemos o no debemos tener un árbol de Navidad en casa? Bueno, lo que pasa es que para cada época hay una vestimenta especial. Y la verdad es que Navidad es simbolizada con el árbol de Navidad. Entonces, ¿qué problema hay en eso? En eso no hay ningún problema. Todo hace parte como también de la conciencia. Pero quisiera no dejar la pregunta que usted inició con que cómo celebramos la Navidad, ¿cierto? Sí. ¿Es bueno o no es bueno celebrarla? Pues Exacto. como le dije. ¿Debo o no debo hacerlo? Exacto.
¿Por qué no debe hacerlo? ¿Y por qué le pregunté a usted cómo la celebra? Usted me habló de expresiones de alegría, porque la Navidad expresa eso, alegría. Sí. Es el reencuentro de pronto que tenemos nosotros como en este ámbito latinoamericano y colombiano, donde la mayoría de la gente sale a vacaciones, Sí. donde hay primita, donde hay aguinaldo, donde hay una serie de elementos que nos van a permitir estar alegre y compartir. Entonces sí la podemos celebrar. ¿Por qué no la podemos celebrar? Y no hay nada que sea antibíblico que nos diga que no la celebremos. ¿O a usted le impide la Biblia por la época del año estar alegre? No, todo lo contrario, él siempre dice que estemos gozosos. Exacto. Y la Navidad, si miramos desde el concepto bíblico, encarnación trae alegría, nacimiento, una criatura nació Jesús, vino a nuestra vida. Entonces, no estamos hablando desde el concepto bíblico, pues que la Navidad en mi casa entonces va a ser con la oración, con los cánticos, con la lectura bíblica. No, son cosas que en un momento dado son muy familiares. Entonces sí se celebra, pero ¿cómo se celebra? Es decir, la armonía, la familia, el compartir. En la iglesia, ¿cómo se celebra? Es una época en la cual pues aprovechamos para hablar del mensaje de la encarnación. Entonces, cada familia lo va a celebrar a su manera, ¿cierto? En sus capacidades económicas, en su tradición. La tradición colombiana nuestra es la reunión. Lamentablemente, pues muchos no la celebran como debe ser porque no tienen el concepto bíblico. Y entonces lo que hacen es una parranda, Sí, la borrachera, los pleitos. lastimosamente. Y otro aspecto es el gasto, el dinero que se gasta más allá de lo que uno tiene. Y eso tiene que ser también una cosa muy medible. De hecho, a mí me parece muy interesante es el hecho que en Navidad la gente se abre mucho a que compartamos el mensaje de Dios, Sí. que la gente está como con un poquito del estrés bajito, entonces está más abierto como a que le hablemos, la gente no está pensando, por ejemplo, en el tema de las deudas, no está pensando tanto como en debo, sino incluso voy a gastar, Sí. entonces están en un ambiente más asequible como para compartir incluso nuestra fe de por qué hacemos o no hacemos, y me parece muy chévere es cuando nos reunimos para esas comidas en familia, para esos compartir de aguinaldos como tienen algunos por costumbre, que se hace muy lindo es porque podemos compartir con el que cree y con el que no cree. Sí, sí. Y que en ese compartir puedo compartir también algo de Dios sin que ellos se sientan ni atacados ni señalados, porque como es la época donde estamos celebrando, todo el mundo así sea ateo, celebra la Navidad, entonces es muy lindo porque hay una manera abierta de hablar de ese tema. Entonces se me hace pues como muy chévere el hecho de esas celebraciones. Sí. Pero ya vienen en esas costumbres, o por lo menos yo me acuerdo cuando mi abuelita, ella desocupaba todo el patio para armar el pesebre. Entonces, pero ¿cómo contrastamos eso con nuestra creencia que no debemos tener imágenes? Entonces, ¿cómo contrastamos eso del pesebre para la Navidad? San Francisco de Asís fue el primer hombre religioso que hizo un pesebre y lo hizo en la fecha que ellos consideran, pues, o que tradicionalmente se tiene, a las 12 de la noche, en la ciudad de Italia, no recuerdo la ciudad, el bebé, las personas, los animalitos, lo hizo en vivo. Sí, sí. Y esa fue la representación del nacimiento, muy bíblico, muy pedagógico, enseñar así, que pararse uno y hablar de un texto, leerlo y simplemente explicarlo. Esta era una explicación vívida, pedagógica. Y a partir de ahí se hizo el primer pesebre y fue para demostrar cómo fue. Entonces, una enseñanza que no se le va a olvidar o nunca se le olvidó a esa gente mientras vivió. Sí. Entonces, la idea del pesebre, si nosotros los cristianos lo tomamos, no es tanto por la idolatría. ¿Qué significa todo esto? El nacimiento de Jesús, la encarnación, vino Dios a la tierra a darnos salvación, que viene a ser el mejor regalo, ¿cierto? El Sí. mayor regalo de Dios para nosotros. Entonces, el pesebre no tiene, desde la connotación nuestra cristiana, no tiene ningún sentido de adoración, es más pedagógico. Es más por el tema como decoración, podría ser la decoración de un pesebre que representa algo. Exacto, porque con cada detallito creo que quien organiza el pesebre le explica al bebé, al niñito, quién es esta figura, qué representa, y van a hablar de unos pasajes bíblicos que son reales, y el niño los está viendo. ¿Cómo aprende un niño? Sí. Un niño recién nacido a los tantos meses está siempre guiado por la luz, por ejemplo, la luz del celular. Él siempre se va a guiar por esa luz, se va a guiar por el sonido del papá, de la mamá, los va a identificar. El niño siempre va a ver en el pesebre una figura que le atrae
y el papá o la mamá o las personas que organizan el pesebre van a ser tan sabias que van a explicar, imagino yo, pues la idea de lo que es eso. Sí, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquita que mi abuelita pues hacía todo un espectáculo y para nosotros era súper lindo. Para mi tío que era el que armaba era súper maluco los muchachitos sacando las figuritas, porque entonces uno quiere jugar con la ovejita, con la vaquita y demás. Pero se hace muy vívido el pasaje de la Biblia cuando empiezan a contar que entonces fue donde los pastores y les dijo que fueran a visitarlo y que él estaba en un pesebre y tener esa connotación de no es la clínica donde nosotros nacimos, no es los lujos en los que nosotros nacimos, sino que realmente fue algo extraordinario. Sí. En su sencillez fue algo maravilloso y extraordinario. Y eso es muy lindo porque uno como niño empieza a ver con mucho cariño eso Claro. y llega hasta anhelarlo. Entonces yo pienso que un niño, incluso así le preguntemos chiquitico, así no me diga exactamente cómo lo dice la Biblia, sabe de qué le estoy hablando y me puede describir el nacimiento tal cual como lo dice la Biblia. Entonces Dios le dijo y ellos iban camino y entonces pasó eso. Me parece súper lindo. Mira, entonces tan pedagógico es que mírela usted y todavía Tantos recuerda años eso. después. Yo también lo recuerdo, en mi casa no hacíamos pesebre, pero la vecina lo hacía. Entonces yo ayudaba llevando papel periódico, Sí, llevando hacer cualquier poncherita para que le echaran el agua y que fuera la piscinita. Cuando se podía usar musgo, se le colocaba también musgo. Claro, sí. Eso era todo un tema. Pero entonces en ese tema de la decoración, que digamos que podemos tener esa decoración, los otros tipos de decoraciones que son también tan significativas en la Navidad, que por ejemplo son que el Papá Noel, que es como un contraste de esa Navidad cristiana a un contraste de otro tipo de creencias. Ajá. ¿Debemos o no debemos colocar, por ejemplo, ese tipo de cosas? O simplemente verlo con la naturalidad que es una decoración y no pasa nada. Mire, hay gente que lo puede colocar como un elemento decorativo, pero yo creo que son elementos que en un momento dado los papás, los familiares deben de explicarle a los niños, ¿cierto? ¿Qué es lo que es bíblico y qué es lo que no es bíblico? Porque igual se los van a encontrar en todos los lugares. Salimos a un centro comercial y ya está el Papá Noel, pero también está el pesebre, la figura del niño Dios. Entonces va a haber todo eso, uno tiene que explicarle, pero yo creo que hay unos elementos en el pesebre que son muy decorativos, que hacen parte pues como de la cultura, que no tienen que ver nada con el sentido espiritual, porque si uno va a ver el pesebre sí tiene un sentido espiritual, Por supuesto. es la encarnación y está ahí demostrado con esas figuritas. Entonces, un pesebre auténtico sería lo bíblico, pero hoy en día se le mete hasta los celulares, yo creo que van a poner al niño con el celular Sí, ahí. sí, hay todo interactivo. Seguro que sí, Sí, porque ya estamos en esa moda. Pero esa parte también dicembrina viene acompañada de algo muy especial y la música. De hecho, tenemos como uno dice, ¡ay, está sonando música dicembrina! Sí, sí. Hablando de música, digamos, parrandera o así. Pero también tenemos algo muy significativo que son los villancicos. ¿Qué tan agradable o qué tan real debe ser que nosotros podamos escuchar esa música y participar de pronto de los villancicos? Escuchar cuál música, villancicos. La parrandera la dicembrina, que por ejemplo muchas personas dicen, como no, yo no asisto a la comida de mi casa porque ellos van a escuchar esa música y hay algunos que se ponen a bailar, entonces no, eso no es de Dios o eso no es lo que significa la Navidad. Cómo manejar ese tema en cuanto a la música, que hay personas, como lo decía usted ahorita, Pastor, como que no, es que yo ya solo cierta música y solo la Biblia, y entonces yo ya no asisto a una cena familiar porque allá escuchan esa música y allá puede que ni siquiera sean familias que tomen, pero que eventualmente, ay, vamos a hacer el brindis de Navidad. Y no, yo no voy a asistir, y porque hay esa música específicamente. Yo creo que uno que como ser humano y cristiano no puede romper vínculos familiares. Al contrario, los debe de forzar o reforzar o fomentar. Porque yo no voy porque celebran, no voy porque hacen esto, que hace parte pues de la tradición católica. Creo que no es una forma de fortalecer los lazos o los vínculos familiares, antes se rompen. Creo que aparte de eso, cada uno, como dice Pablo, la cuestión de la conciencia. Yo puedo hacer algo aunque no sea pecado, pero si ofende a alguien, entonces es mejor no hacerlo. Entonces creo que en la parte de la relación humana, el no ir, el no participar de la familia, no le da a uno la oportunidad de presentar el evangelio. Pero yo puedo ir y no tomar,
yo puedo ir y pues no prestarle la atención a la música que está allá y de pronto conversar con alguien. Puede ser, que sería mi caso, pero hay otros que no y van al otro extremo, no voy. Pero no es lo manejable, ¿cierto? Ahora, la parte de la música, pues uno sabe ya qué clase de música puede escuchar y uno sabe que para esta época hay una música especial, Sí, parrandera. Y sí, hay una música parrandera que para muchos puede ser agradable y para otros no es agradable. Pero entonces yo tengo que escoger qué escucho. O sea, la Biblia no me viene a decir a mí qué puedo escuchar o qué no puedo escuchar. Es que la Biblia es tan consciente de lo que es uno como ser humano que me deja la libertad. Es decir, eh, el ser cristiano me hace ser libre, pero el ser cristiano y libre me va a coartar esa libertad por amor al otro y también por lo que yo sé que me hace daño. Porque yo sé que si a mí el licor me hace daño, entonces si alguien viene del licor, si alguien viene de la droga, y por esta época se presenta mucho, porque todo el mundo tiene para ofrecer licor, sí. así no tenga plata durante todo el año, Ah, tiene. no, diciembre es para gastar. Cuando hay Sí. que gastar, se gasta. Entonces yo voy a tomar, si yo vengo de una adicción que el Señor me sacó cuando me convertí, a mí me queda la cicatriz en la sangre. Y el Sí, olerlo me va a producir no solamente un traguito, también viene el otro. Pero yo no tengo el problema. Si yo puedo ir normalmente a cualquier región del país o del mundo donde tomen licor como sobremesa, exacto. y a mí no me va a afectar porque yo no tengo ese problema. Entonces también son cositas que Se desde vuelven muy personales sí, se en vuelve el muy. trato de cuál es mi debilidad y qué puede representar un peligro realmente para eh, mí Uno lo tiene y que para el otro identificar. también, por si se va Exacto. a... Y en el tema de los villancicos, por ejemplo, que es tan popular entre los niños. Es que los villancicos, mira, los villancicos nacen en la época más o menos de la Edad Media, entre dos países, España y Portugal, y eran cánticos muy populares, es decir, cantaban de la patria, cantaban de la derrota, cantaban del triunfo, de las cosas populares. Esas eran canciones, y si lo vamos a decir, voy a hacer una comparación estrambótica Sí, de situaciones muy patriotas, canciones que hablan como del sentimiento, no solo patrio, sino también de las relaciones familiares, pero muy arraigadas allá en España. Eso fue nuevo ahí en España y Portugal. Y luego entonces eso se fue popularizando y la Iglesia Católica vio en eso una oportunidad para evangelizar y empezó a añadirle elementos litúrgicos como el nacimiento de Jesús. Hay villancicos que sí realmente muestran la teología, el nacimiento de Cristo. sí, Pero hay otros villancicos que si usted los escucha, eso no tiene teología, uno no entiende nada. sí, Un villancico que habla de los peces, pues Jesús donde estuvo en el mar, en el nacimiento. sí, sí, sí. Entonces hay villancicos que relatan realmente algo del nacimiento de Jesús y uno dice, pues cuentan esa historia. Y son villancicos que se los aprende rápidamente un niño y tiene Sí. la estructura de una narración que muestra realmente algo bíblico. Pero hay otros que no, pero hace parte de la tradición. Entonces, ¿qué problema hay con tener un elemento cultural que nos muestra de una manera muy jocosa, que se aprende fácil, que lo aprende fácil los niños y lo tarea todo el mundo? No, es que es muy charro porque nosotros nos criamos en una familia católica, Sí, entonces nos fuimos criando con esas costumbres y tradiciones toda la vida. Y de hecho, hace pues ya mucho tiempo no somos católicos, pero uno pasa por una parte y el cerebro ahí mismo recuerda perfectamente cómo era la canción y uno se acuerda. Y de hecho vienen memorias muy lindas de cuando nos reuníamos alrededor de ese pesebre, cuando hacíamos un montón de cosas y se queda como impregnada esa parte también bíblica de sí, una manera más natural, por decirlo así, pero que uno tiene una recordación en el tiempo, sí, todo claro. el tiempo de algo bonito y sano. Por ejemplo, ese villancico Noche de Paz, usted lo recuerda, ¿cierto? Y Sí, uno donde claro. lo escuche siempre va a traerle ese tiempo y esa Sí, época. Y trae habla, cierta nostalgia, la Navidad tiene esa nostalgia, ese cargo de nostalgia que da como esa sensación de, ay, qué rico, esa añoranza de, ay, qué bueno, va a volver a pasar. sí, sí. Y ese villancico que lo escribió un sacerdote. Y mire, se constituyó en un himno a nivel mundial. Y Sí, habla de algo que tiene sus raíces bíblicas. La noche de paz, del nacimiento de Jesús. Entonces,
¿Qué problema hay en esto? Pero ya cada cual en su conciencia elige, porque es que tampoco vamos a atropellar aquí a la gente a decir tiene que, o es malo, no es bueno. No, Eso es lo lindo, que no es una imposición, sino que Dios nos permite decir a nosotros cómo nos sentimos cómodos en medio de esa celebración. exacto, sí. Pero en medio de esa celebración, ahorita tocábamos un tema que es, digamos, que uno a veces pasa por alto, pero que es importante en la construcción, por ejemplo, de los niños. El intercambio de regalos, que hay familias que lo tratan de intercambio de regalos, hay otros que dicen aguinaldos, pero hay otros que dicen el traído del niño Dios. ¿Cómo hacemos para que nosotros en una familia cristiana, que tenemos niños, cómo hacemos para enseñarles ese tema que a nosotros nos enseñaron como el traído del niño Dios? ¿Cómo se lo decimos a los niños de una manera linda, pero que tampoco les apague como esa ilusión que nos daba a nosotros de que es que yo me voy a levantar con un regalo nuevo el 25 de diciembre? Pues es que es como cambiar los protagonistas. Es decir, ¿quién va a traer el regalo? No va a ser el niño Dios, va a ser el papá. Pero agréguele entonces, ¿quién proveyó al papá para darle ese regalo? Dios. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Entonces, ¿por qué no hacer esa transición? Culturalmente se enseña algo que es el niño Dios que trae el regalo. Entonces, enséñale usted a su hijo, mire, este es el regalito y va a aparecer un regalito mañana bajo su almohada. Y ese regalito Dios me lo dio para que se lo diera a usted, es decir, a través del trabajo, a través de la provisión. Y yo creo que se puede tejer toda una serie de ilusiones sin dañar toda esa magia de la Navidad al niño, creándole esa expectativa. Si va a haber algo bajo tu almohada el 25, pues yo creo que no se puede romper, o si la quiere romper, pues cada papá hará como su forma de enseñarlo. El nieto mío, en la casa se tiene la tradición del traído. No se dice del niño Dios ni nada, sino el traído. Y entonces... Sí, porque lo trae un tío, una tía, la mamá, el papá, el abuelo, el que sea. Exacto. Y entonces yo, como a los 7, 6 años de mi nieto estar recibiendo el regalito y todo eso, pues yo creí que él no sabía cuál era la realidad del asunto. Entonces yo voy a explicarle quién es el niño Dios, pues a sacarle y a indagarle a ver quién era el niño Dios. Si abuelo, yo sé que el niño Dios no existe, es mi papá y mi mamá que me trae el regalo. Pues ya sabía, tan discretamente me lo va haciendo. Y a veces uno se llena como de ciertas ideas pensando, ¿cómo le voy a explicar? No, los niños son súper inteligentes. Sí, claro. Los niños a veces saben más que uno y lo expresan de una manera muy, muy natural. Ellos no son como nosotros con adorno, no, ellos naturalmente. Sí, yo ya sé qué es esto. Claro. Y esa misma naturalidad, entonces se les puede explicar. Entonces le daña a usted o a uno toda la magia que tenía uno del misterio. Y ellos ya han descubierto el misterio. Es que yo pienso que incluso uno como adulto, yo no sé, a mí me pasa, a mí me encanta que me den regalos. Entonces es como eso, como también. Nos encanta que nos den regalos. No, pero es como esa ilusión de que me van a dar. Sí, claro. O sea, y es lindo porque uno espera, por lo menos de mis sobrinos, entonces yo espero que por lo menos me den una carta, o sea, algo que ellos hicieron, algo que ellos, o a veces, ay, nosotros hacemos chocolates y que me traigan un chocolate que él hizo, o sea, no es el regalo grandísimo, es la ilusión de que me pensaron y tenían algo especial para mí. Entonces también se vuelve válido ese intercambio de regalos, no solo con los niños, sino entre los adultos que nos apreciamos y en esa época nos queremos recordar que nos amamos. Para ese momento que usted está diciendo, me viene a colación lo que hizo mi nieto. Pues yo no voy a esperar nada de mi nieto que me dé nada, y mucho menos en una época de Navidad, pero un 24 de diciembre, donde estaban repartiendo los jugueticos, entonces él se me acercó a mí y me dijo, abuelo, vean, yo le regalo este muñequito. A él le gusta coleccionar muñecos, animalitos de esta marca Papo. Y esa marca es finita y son animalitos pesaditos, bonitos, de buen material. Y se me acerca y me regala ese animalito, es como era un corderito. Era un corderito. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Y a mí me llenó porque yo nunca esperaba que me viniera a dar un regalito. No, y renunció a algo que era importante para él, es que no era cualquier cosa, era importante para él, y te aprecio tanto que te voy a dar algo que para mí es importante y que a mí me gustaría guardar y conservar. Sí. Es que no, yo amo ese animalito y lo tengo ahí, nunca se me olvida que ese 24 él me dio ese regalo.
Bueno, ahora hay otra celebración que tenemos también como tradición, y es las velitas. Ajá, Las las velitas que velitas. se prenden el 7 y el 8, fuera del esplendor de lo que se ve bonito una vela encendida, que se hace pues como muy romántico, muy tierno, Sí. que se hace toda esa, digamos, campaña de expectativa con respecto a que, ay, vamos a encender las velitas, entonces las compramos y entonces el niño le compramos un farolito y los niños son felices porque se van a quedar hasta muy tarde despiertos y entonces, y no me tengo que acostar temprano y los Ajá. papás también lo ven como en esa relajación de, ay, mañana es festivo y entonces muchos no tienen que ir a trabajar, pero como cristianos, ¿cómo debemos ver esas noches de velitas? Lo que pasa es que son dos asuntos. Uno es el cultural y el otro es el espiritual. Y lo de las velitas, desde la mirada bíblica, nada tiene que ver con lo espiritual. Porque ni María nació el 8 de diciembre, ni a María le encendieron velas para que fuera por el caminito a Belén. Esa parte es tradición católica. Pero la otra parte que usted dice es la alegría, el niño relajadito, el compartir. ¿Por qué no mirar ese lado, que es más cultural? Y es el lazo familiar, el que el niño esté ahí jugando, teniendo cuidado pues que no vaya a quemar, porque se quema Sí, más sí, de sí. uno con las velas. Pero nosotros los cristianos tenemos que hacer esas diferencias. Esto no es un asunto realmente espiritual, pero sí puede ser, es un asunto cultural desde el mundo católico, sí, pero ¿por qué no adoptar o por qué no tener una tradición que viene de la cultura católica, pero que a nosotros no nos afecta? Porque la puede mirar uno desde el otro lado de el esparcirnos, el de compartir. Pues yo Incluso, lo veo desde ese punto de vista. incluso vi en estos días algo que me llamó muchísimo la atención, y es que están vendiendo unas velitas que ya vienen como con ciertos deseos, por decirlo así. Entonces está una velita, entonces la estaban promocionando incluso pues para la fecha de las velitas, armonía, unión, felicidad. Entonces no sé si también sea válido colocarle una intencionalidad fuera de esa tradición de la alegría de los niños, o simplemente dejarlo como para que ellos pasen bueno y reunirnos en familia y no colocarle intencionalidad al asunto. Pero si eso es nuevo, me parece bueno, porque pues es como que él vea una intencionalidad, un valor, un principio, pues son maneras muy didácticas y muy pedagógicas de enseñar también cosas, me parece a mí, no sé. Hay un tema que me parece que no hemos tratado y que no lo pasamos por alto, que las personas que llevamos mucho tiempo en el Evangelio sabemos que no, pero los que estamos de pronto empezando en el camino del Señor, o que vamos a hablar con nuestros familiares de esos temas en específico, se nos pasó por alto hablar, por ejemplo, del tema de las novenas. De las novenas, Las novenas, que son las que se hacen realmente alrededor del pesebre que muchas familias hacen. Entonces, ¿cómo debemos tratar nosotros el tema de las novenas? mire, la verdad yo no recuerdo cómo se hacen las novenas católicas, pero por lo menos en la iglesia cristiana evangélica, en el Ministerio de Verdad y Vida y en la radio lo hicimos en alguna ocasión, las novenas cristianas, y eran con pasajes bíblicos acerca del nacimiento de Jesús, acerca de lo que era la niñez, de lo que fue la preocupación de los papás, de lo que fue la pérdida en el PC, en el viaje a la Sí, purificación. Entonces se cogían pasajes bíblicos y en esa relación se hacía la novena. La verdad, hace tanto tiempo que no sé cómo se celebra una novena católica, si tiene más como rezos o cosas sí, ellos más... tienen todo mezclado, unos Sí, rezos, cantan, leen un pedacito bíblico como en representación de los movimientos que van haciendo las figuritas a medida de esos 9 días. sí. Entonces, sí, es lo rescatable de todo esto, ¿cierto? Porque si alrededor de esta época de Navidad se reúnen los niños para enseñarles en la novena estos pasajes bíblicos, es una forma pedagógica, como he dicho, y no le veo ningún problema, la verdad. O sea, también seleccionar los villancicos que sean también cristianos, cristocéntricos, que presenten la obra redentora de Jesús. Es que yo creo que todo lo de la cultura que uno pueda tomar para con eso ser un medio de evangelizar es válido. Yo pienso que la cultura hay una cosa muy linda y es la herramienta de la naturalidad. Y Uh pienso -huh. que eso es lo que nos saca a nosotros, y que muchas personas nos señalan como, ah, es que ustedes los cristianos hacen esto, ustedes los cristianos no los dejan, ustedes los cristianos tienen prohibido. Y pienso que desde esa naturalidad
de mostrarnos auténticos y tan humanos como somos todos, nos podemos acercar a que la gente diga, ven, pero es que está lindo, es bueno, es chévere hacerlo de esa manera y me sentí mejor. Entonces sería muy rico como lo que estamos hablando, o sea, coger toda esta parte cultural y adaptarla para nuestra evangelización, porque es que finalmente si utilizamos la Navidad como un medio de evangelización del corazón de las personas está tan abierto, que las personas quieren realmente escuchar de Dios, que la gente busca la película navideña, la gente busca hacer carne con el que estoy peleado todo el año, sí, claro. Entonces se abre, las iglesias tienden a llenarse más porque la gente es como, ay sí, este es un tema donde yo tengo que ir a buscar a Dios y lo demás. Entonces qué rico nosotros con esa naturalidad enseñarle al otro, sin decirle está mal hecho esto, tu religión está equivocada, no, desde el amor de lo que es Dios, sin religión y sin nada, simplemente mostrar que estamos felices porque Él un día llegó a este mundo, así no haya sido en diciembre, pero que llegó un día a este mundo, a esta obra redentora, y que un día tuve la fortuna de que esa obra redentora naciera en mí. Ajá. ¿Y ese fue el regalo para usted? Sí. La Navidad es un regalo. Y es eso, si uno enseña el regalo de Dios como Navidad, es el regalo de Dios dar a Jesús para salvación, creo que, como dice usted, no estaríamos poniéndonos como nos ponemos frente al mundo y a la crítica. No es que ustedes no pueden hacer nada, no, lo que no podemos hacer es pecar, pero sí podemos utilizar todos los elementos de la cultura para evangelizar. Entonces, como para cerrar esto, Pastor, digamos que esas diferencias que podemos tener nosotros en cuanto a rituales, tradiciones y fiestas en la Navidad, ¿cuáles serían como las de destacar o las de ir renovando como el pensamiento así su parte elemental sea la misma? Bueno, es que los rituales tienen que ver con los asuntos religiosos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos rituales acá en la iglesia, el sacramento, el bautismo, la forma como hacemos la liturgia. Entonces estos asuntos de ritualidad son los que tienen que ver con la espiritualidad. La parte tradicional es lo de la cultura, todo lo que nos envuelve, cómo nos desarrollamos, cómo culturalmente se observa X o tal acción o tal palabra en cierta época. Entonces todas estas situaciones las podemos aprovechar. El ritual del culto, ¿por qué no aprovecharlo en Navidad? De hecho, tenemos unos de Navidad muy hermosos, aquí los esperamos el 24. Exacto. Cantamos, acá se organiza los coros navideños, donde se presenta la teología del nacimiento de Cristo con coros. Pero hermoso, eso es hermoso. Precioso. Entonces, mire, aprovechamos ese ritual del culto para algo tradicional, que son los villancicos, presentarlo y exponerlo teológicamente de una manera muy práctica el nacimiento de Jesús. Y ahí es donde nos volvemos una fiesta, porque todo el mundo se pone súper contento, alegre, venimos a recordar nuestro pasado de cuando éramos chiquiticos y cantábamos sin temor a nada, a que nos escucharan, a que nos reprendieran, a nada. Si la Navidad fuera mala, entonces no se reciba el aguinaldo navideño, la prima navideña, no coma natilla, porque no coma chicharrón. No coma chicharrón, bueno, todas las cositas. Entonces, ¿por qué no vamos tan a un extremo de no celebrar porque es pecaminoso, pero ahí sí recibe su aguinaldito, sí. Su prima navideña? Entonces, el día de descanso. Todas estas son situaciones que uno como creyente debe de razonar y más bien ver qué es la Navidad y celebrarla como tal, encarnación, el regalo de Dios para la humanidad. Súper, pienso que nos quedó súper claro el tema de lo que es la Navidad, cómo la debemos celebrar, salir de esos mitos de si puedo, no puedo, quiero, no quiero, participo, no participo, mi familia, mis amigos, las propias batallas que nos creamos nosotros mismos, pues como para ir evolucionando y pareciéndonos cada día más a Cristo y cómo hacerlo de una manera que a Dios le agrade. Entonces, bueno, ese es nuestro tema de Navidad. Bienvenida a las preguntas que tengan, dudas, se les pueden ir contestando. Y bueno, esto fue Teología para Adultos. Bueno, gracias, feliz Pastor. Navidad, Luisa. Ay, sí, muchas gracias, Pastor. Me encanta. Chao.